Que el Señor te bendiga, hermano, hermana, que nos estás sintonizando a esta hora de las tardes. Son las 4:12 y a esta hora queremos compartir un mensaje poderoso en Radio Melodías de Dios. Y esta tarde vamos a estar hablando bajo el tema cómo ser un cristiano ungido. Vamos a estar hablando acerca de la unción. Es bien necesario que como cristianos entendamos que hemos sido ungidos por el poder del Espíritu Santo para llevar palabras a otros, para poder orar por otros y que las personas se sanen y que las personas puedan ser liberadas. Para eso es necesario que entendamos el término de la unción. De hecho, la palabra Cristo, hermanos, significa Cristo o Mesías significa lo mismo, que es ungido, ungido. Mesías significa ungido y Cristo también es lo mismo, ungido. Y los cristianos, por el hecho de ser cristianos, también significa lo mismo, que somos ungidos, ungidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es la unción, hermanos? Bueno, la unción, hermanos, este término nace en el Antiguo Testamento y que prácticamente se ungían con aceite a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. ¿Para qué se ungían a estos tres tipos de personajes en la Biblia? Para apartarlos. Cuando Dios unge a una persona, ya sea un rey, un sacerdote o un profeta en el Antiguo Testamento, era apartarlos y para declarar oficial el ministerio de estas personas. Entonces, la unción en el creyente hace eso, hermano. Nos aparta, nos santifica. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la palabra que fuimos sellados con su poder. Entonces, ¿para qué sirve la unción? Para consagrarnos, para santificarnos y apartarnos para el ministerio. Miren, hermanos, la unción es necesaria en todo ministerio. En todo ministerio, un cristiano puede decir, no, pero yo no predico en la iglesia, yo no sirvo, yo no canto. No, pero si tú eres un padre de familia, una madre de familia, necesitas la unción. Más adelante les voy a dar versículos donde se habla los niveles de unción que hay en la vida del creyente. Es bien importante que como cristianos anhelemos estar ungidos, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Me recuerdo de que un pastor me decía una vez, Andy, el conocimiento que nosotros tengamos como pastores, como teólogos, eso llega a la mente de las personas, pero la unción llega hasta el corazón. Por eso es bien importante que un pastor, un predicador, antes de llevar un mensaje, haya tenido tiempo con el que da los mensajes, haya tenido tiempo con la presencia de Dios, porque es ahí donde Dios te va a revelar mensajes, es ahí donde Dios te va a dar esa unción para desatar la vida de las personas. Muchas personas en medio de una predicación han sido sanas. Muchas personas en medio de la alabanza han sido sanas. ¿Por qué? Porque el que está dirigiendo la alabanza o porque el que está predicando ha sido una persona que ha buscado la unción. No busquemos solo llenarnos del conocimiento. Triste es que muchas veces conozcamos a un Dios simplemente histórico y no a un Dios personal. Por eso es bien importante que todo cristiano esté ungido por el Señor. Por eso el tema de ahora es cómo ser un cristiano ungido. ¿Cómo ser un cristiano ungido? Miren, el primer punto para poder ser cristianos ungidos por la presencia de Dios es que debo anhelar la unción. Debo anhelar la unción. Lastimosamente hoy los cristianos nos hemos descuidado tanto por las vanidades del mundo, por el materialismo, por tantas cosas, por el ruido del mundo. Nos hemos dejado cautivar, seducir por tanto materialismo, por el dinero. ¿Cuántos cristianos comienzan bien la carrera, pero Dios los bendice con un empleo y comienzan a amar más al empleo? Y se descuidan de sus ministerios, se descuidan de sus responsabilidades como cristianos, descuidan la oración, descuidan la lectura bíblica. Y uno les pregunta, ¿por qué no llegó a la iglesia? No, es que no tuve tiempo, es que la agenda la tengo saturada. Han priorizado las cosas de este mundo antes que Dios. Entonces, lo primero para poder ser un cristiano ungido es la unción. Una persona que anhela la unción de Dios va a buscarlo cada mañana.
En cada momento le está pidiendo sabiduría a Dios. Señor, lléname para tener una palabra que decir a los demás. Señor, dame la sabiduría para guiar a mis hijos. Señor, dame la sabiduría para ser un buen profesional. Señor, dame la sabiduría para poder tener buenas amistades, para escoger a mis amistades. Y eso solo lo da la unción del Espíritu Santo. Solo la unción del Espíritu Santo te va a hacer sabio para tomar decisiones correctas en esta vida. Unción es sinónimo de la presencia de Dios. Unción es sinónimo de la presencia del Espíritu Santo. Y me impacta mucho la historia de Eliseo, hermanos. Yo sé que muchos conocemos la historia de Eliseo, que está en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, desde el verso 1 en adelante. Ahí podemos ver cómo Eliseo se da cuenta de que su padre espiritual, su autoridad espiritual, su cabeza, su cobertura, Dios lo iba a trasladar al cielo. Entonces, Elías, Dios lo comisiona a que vaya a ciertos lugares. Le dice, tenés que ir a Gilgal, tenés que ir a Samaria, tenés que ir a Jericó, y le da ciertos lugares para visitar. Y Eliseo no se quería despegar de Elías. De hecho, Elías le dice, mira, alejate de mí, andate de mí, porque yo tengo cosas que hacer. Le decían, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo demuestra el hambre por la presencia de Dios, el hambre por la unción. Y Eliseo fue ese personaje en la Biblia que le dijo a Elías que quería la doble unción. Imagínense qué hambre por la presencia de Dios. Quería la doble unción. Y ahí podemos ver, hermanos, que hubieron personajes en la Biblia que anhelaron la doble unción. Y bueno, al final nos damos cuenta de que Elías es transportado por carros de fuego en medio de un torbellino. Y Elías le dice a Eliseo que si Eliseo logra ver cuando él es transportado, él va a recibir el manto con la doble unción. Y efectivamente, Eliseo logra ver todo este suceso y él adquiere la doble unción. Elías hizo 7 milagros de sanidades, milagros extraordinarios, sobrenaturales, y Eliseo hizo 14. ¿Por qué? Porque anheló la unción. Miren, ¿quieres ver que Dios use tu vida, que Dios te use para sanar a otros, para profetizar a otros, para tener una palabra correcta para otros? Anhela la unción. No anheles mucho conocimiento, anhela más estar con la persona que te da el conocimiento, que te da la sabiduría, que te da la prudencia, que te da su presencia para llenar a otros. Entonces vemos, Eliseo era hambriento. Y hoy tenemos una iglesia que no tiene hambre por las cosas de Dios. Que si levantamos un evento, la gente no llega, al menos que sea un desayuno. Mire, antes las iglesias convocaban para ayunos porque querían ministrar al pueblo, querían ministrar a las almas, que hubieran cultos de milagros, campañas de sanidad. Hoy ya no se da eso. ¿Saben por qué? Porque la iglesia está más interesada en eventos de alabanza, que son buenos, sí, pero hemos descuidado la parte de amar más la presencia de Dios. Y convocamos más para desayunos que para ayunos. Y por eso no hay poder en la iglesia. Tenemos el caso de David en Salmo capítulo 51. Vámonos ahí para que tengamos una base. Salmo 51, hermanos. Salmo 51, mire, hermanos, vamos a leer el verso 11. Bueno, leamos desde el 10 para que podamos ver qué estaba pasando. Dice David en esta parte: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí podemos ver a David. De hecho, nosotros conocemos un poco la historia de David, que fue pastor de ovejas, luego guerrero, y luego que se convierte en el rey de Israel. Pero aquí David había cometido un pecado, había caído con Betsabé, y él le decía al Señor:
Señor, no apartes de mí tu santa presencia, no eches tu espíritu de mí, no quites tu presencia de mí. ¿Saben por qué? Porque David se había dado cuenta de que cuando Dios aparta su presencia de la vida de un ser humano, este ser humano comienza a entrar en decadencia. Lo vio en la vida de Saúl. Saúl dice la palabra que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se fue de él porque fue desobediente por el orgullo y por todo lo que Saúl hizo, ¿verdad? Que no se sometió a la voz de Dios. El Espíritu de Dios se apartó de él y él comenzó a entrar en toda clase de pecados hasta el punto de que llegó locura a la vida de él. Entonces, el primer punto, hermanos, para poder ser cristianos ungidos debemos anhelar su presencia. David fue de los reyes que yo me imagino que él decía, Señor, quita todo lo que querrás, quita el palacio, quita la autoridad, quita el reino, pero no me quites tu presencia. Y de esos cristianos debemos ser nosotros, hermanos, que podamos perder todo, pero menos la presencia de Dios. Debemos anhelar su presencia, hermanos. Lastimosamente, muchos pastores, muchos líderes caemos en el error de que todo nuestro culto gira en torno a las almas, en torno a las ovejas, toda la ceremonia, todo lo recreamos, lo ambientamos para que la gente se sienta bien, no para que la presencia de Dios esté ahí. Escogemos muchas veces las alabanzas para las ovejas y no para su presencia. Y eso habla de que no anhelamos la unción de Dios. Yo algo que constantemente le digo a mi iglesia, a los hermanos de mi iglesia es, hermanos, cuando usted aquí en la iglesia aproveche todo lo que pasa acá. Si el que está ministrando le dice que ore, porque ahí es donde usted va agarrando unción, se va llenando de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que la unción se puede compartir, que viene alguien y por la oración de él voy a salir ungido. No, eso no es así. Se recuerdan las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes tenían aceite, las insensatas se lo acabaron y le pidieron a las prudentes, hey, regálenos. No, les dijeron las prudentes, vayan al vendedor, al vendedor de aceite, que él les puede dar. La unción, hermanos, la unción no se compra. No podemos comprar unción, no podemos comprar la presencia de Dios con dinero, ni con nada. La unción es algo que ganamos a través de la obediencia, a través del sacrificio, a través de la búsqueda. Como Cristo fue ungido por el poder del Espíritu Santo, dice la palabra que él se iba a lugares en privado y ahí buscaba de la presencia de Dios. Y cuando Jesús venía caminando en las aguas, haciendo milagros, reprendiendo las tempestades. Y entonces ahí podemos ver, hermanos, que la unción se adquiere en la presencia de Dios. Cuando buscamos su presencia en su persona, cuando buscamos al Señor en su palabra. Miren, muchas veces la gente dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Pero muchas veces tenemos que decir, ¿dónde está el Elías de Dios? ¿Dónde está el Dios de Elías? Dice la gente, ¿por qué hoy ya Dios ya no hace milagros? ¿Por qué Dios ya no hace maravillas como hizo en el Antiguo Testamento? ¿Saben por qué? Porque hoy escasean los Elías, gente que deja todo por amor a su presencia, gente que deja todo porque anhela su unción, gente que deja todo. De hecho, Eliseo es un claro ejemplo de eso. Eliseo dice la palabra que fue porque él ya sabía de que se iba a quedar con su Señor, iba a estar hasta el final con Elías, pero él le pidió permiso a Elías de ir a sacrificar y hacer una fiesta de despedida con su familia. Fue a sacrificar unos becerros, hizo una fiesta con su familia y se despidió de su familia. ¿Por qué? Porque él iba a tener ahora un ministerio, un cargo, él iba a ser el sucesor de Elías. Y él necesitaba esa unción y necesitaba despojarse de todas estas cosas de este mundo. Lo mismo debemos saber nosotros, hermanos. Si queremos unción, vamos a tener que cerrar ciertas puertas. Puertas al mundo, puertas al pecado. ¿Para qué? Para que se nos abran otras puertas de bendición. Si quieres unción, hermano, si quieres ser un cristiano ungido, debes anhelar su presencia. Ese es el primer punto. El segundo punto, hermanos, es
Debo cuidar la unción. Dios te puede dar la unción. Cuando tú pides unción, Dios te la da. Pero muchas veces pedimos la presencia de Dios, pedimos, Él la da, pero muchas veces nos descuidamos. Y eso es lo que pasa en la vida de muchos creyentes. Comienzan a hacer una disciplina de oración, de búsqueda del Señor, pero medio sale en sus vidas que les estorba la agenda, dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de buscar a Dios. Tenemos que ser personas, hermanos, que cuidemos la unción de Dios, que cuidemos su presencia. Tenemos el caso de Saúl. Saúl representa, hermanos, la iglesia que ha perdido la relación con Dios. Saúl estaba más pendiente de agradar al pueblo que agradar a Dios. Descuidó su relación con Dios. ¿Y qué pasó? Dios se apartó de él. Dios se apartó de él. Tenemos el caso de Sansón. Sansón representa la iglesia amadora de deleites, la iglesia que se ha negado a crecer, la iglesia que ha descuidado su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene dominio sobre cosas de este mundo, sobre debilidades. Que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él nos ha ungido con un espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, Sansón representa a esa iglesia que ha descuidado la unción por cosas de este mundo. Tenemos también otro ejemplo que es Gizi. Gizi fue el sucesor, bueno, iba a ser el sucesor de Eliseo. Estaba Elías, Eliseo y Gizi. Pero lo que pasó con este muchacho fue que llega Naamán, que era un general asirio que tenía lepra. Y bueno, él llegó donde Eliseo para que Eliseo lo sanara. Eliseo le dice que se fuera que tomara un baño en uno de los ríos de Israel. Él lo hace y luego en agradecimiento Naamán, porque había sido sano por la palabra de Eliseo, le quiere regalar ciertas dádivas a Eliseo. Eliseo le dice, vive el Señor en cuya presencia estoy, que no te voy a tomar nada, porque, mire hermanos, los milagros no se pueden comprar. Si a usted le han metido esa idea de que usted tiene que pagar para que Dios lo sane, para que Dios lo liberte, eso es una gran mentira del diablo, hermanos. Todo es por gracia, hermanos. La sanidad, la libertad, la bendición, todo es por gracia, hermanos. No tenemos que andar comprando nada. Entonces Eliseo le dice que no le iba a aceptar nada, pero su siervo, que era Gizi, vio eso. Y entonces dice la palabra que Naamán salió y salió Gizi detrás de él y le dijo, Señor, yo sí voy a recibir las dádivas que le ibas a dar a tu siervo Eliseo. Y bueno, él se las dio y luego regresó a la presencia de Eliseo, este servidor que era Gizi. Y bueno, y le dice, Eliseo le dice a Gizi, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, de estar por ahí, dice que le dice la palabra. Entonces Eliseo le dice a Gizi, no estaba mi presencia contigo cuando le estabas recibiendo las dádivas a Naamán el asirio. Entonces ahí podemos ver de que este servidor, en vez de anhelar la unción, porque Elías tenía la unción, Eliseo logró la doble unción. Gizi iba a lograr la cuádruple unción. Él iba a tener más unción, él iba a hacer más milagros que los que había hecho Eliseo, pero él prefirió cosas de este mundo. Al final dice en la historia, que eso está en Segunda de Reyes, que por haber agarrado las dádivas de ese general, la lepra le cayó a Gizi y se fue leproso delante de la presencia de Eliseo. Aquí podemos ver, hermanos, que Gizi representa la iglesia que ha perdido la unción, la iglesia que está enferma por amor al dinero, la iglesia que está enferma por cosas de este mundo. Y eso es así, hermanos. ¿Cuántos cristianos viven frustrados porque no tienen el trabajo de sus sueños, porque anhelan tantas cosas y muchas veces buscan a Dios solo para que les dé esas cosas y no las tienen, y ahí se pasan quejando de que Dios no contesta, que Dios no escucha, que Dios aquí, que Dios hay? Entonces vemos que hay una iglesia tan enferma, preocupada por las cosas de este mundo, no preocupadas por la unción de Dios, no preocupadas por la presencia de Él.
Entonces, el punto 2, para poder ser cristianos ungidos, debo cuidar la unción. Dios te va a dar todo lo que tú le pidas, Dios te lo puede dar, pero tienes que aprender a ser un buen mayordomo, a cuidar bien, a administrar bien todo lo que Dios te da, incluso su presencia. Nosotros tenemos que aprender a cuidar su presencia. Dice la palabra de que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. ¿Cómo puedo contristar al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo descuidar la presencia del Espíritu Santo cuando caes en un pecado, cuando preferís irte con tus amigos de fiesta en vez de estar en la iglesia? Cuando preferís irte a la playa cuando hay día de culto. Cuando preferís estar 4 horas viendo novelas, viendo la tele, en vez de pasar, aunque sea 1 hora, leyendo su palabra. Entonces, debemos cuidar la unción de Dios. Yo quiero que me acompañen a Isaías capítulo 11. Aquí vamos a ver los niveles de unción. Debemos cuidar la presencia de Dios, debemos cuidar la unción de Dios, porque la unción de Dios nos va a ayudar a crecer en estatura, nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Y vamos a ver Isaías capítulo 11, vamos a ver los niveles de unción. Isaías capítulo 11, veamos en el capítulo 2, capítulo 11, versículo 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí podemos ver que hay diferentes niveles de unción. Está primero el espíritu de reposo, que ahí dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando acepta al Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo a reposar en nuestros corazones, y él toma este cuerpo, esta vasija, como su morada. La palabra dice que somos morada, templo y morada del Espíritu Santo. Entonces él viene a reposar. Pero no solo reposa, sino que viene un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. ¿Para qué me sirve la unción de Dios? ¿Para qué me sirve la presencia de Dios a mi vida, hermanos? Para tener sabiduría. Para tener sabiduría. Él ha decidido reposar en tu vida y darte la sabiduría para tomar buenas decisiones, para saber escoger en base a la voluntad de Dios. Miren, si algo yo le tengo temor, si algo de lo que tengo miedo y temor, hermanos, es de tomar decisiones que me alejen de la presencia de Dios. De hecho, quizás me voy a abrir un poco. Ahorita yo he terminado he terminado mi carrera y ahorita estoy orando por un trabajo, porque yo me he dado cuenta de muchos cristianos, hermanos, de que llegan a la iglesia y comienzan a orar por un trabajo, reciben la bendición y ya no vuelven nunca más. Yo estoy ahorita pidiéndole la sabiduría a Dios. Se han abierto puertas, pero quiero ser sabio, quiero tener la unción del Espíritu Santo, la sabiduría para escoger el que me va a ayudar a ser responsable con los dones y los ministerios que Dios me ha dado a cargo. Porque no quiero ser un mayordomo infiel, que un día me presente delante de Dios y él me diga: no cumpliste con las tareas que yo te asigné. No cumpliste con tu llamado. Si hay una frase que a mí me impacta mucho, es: no hay peor fracaso que ser exitoso en algo que Dios no te llamó para hacer. Por eso nosotros tenemos que ser sabios, hermanos. ¿Y para qué necesitamos la unción de sabiduría en nuestras vidas? Miren, los que son padres, para guiar a sus hijos, para que Dios les dé estrategias de cómo aconsejarlos. De hecho, otro de los niveles de unción es el espíritu de consejo. Dios nos unge con ese espíritu de consejo para tener un consejo correcto, una palabra correcta, una palabra que dé vida a esas personas que andan atribuladas, cargadas. Porque una palabra puede marcar la diferencia. La Biblia habla de que en nuestra boca está la vida o la muerte. Con una palabra yo puedo marcar la vida de una persona, pero también la puedo destruir. Entonces necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos la unción de Dios. Y está otro nivel, hermanos, el nivel de inteligencia. Muchos cristianos, yo conozco muchos cristianos que son empresarios
necesitan la inteligencia, la creatividad para poder lograr desarrollar sus negocios, avanzar en un mundo tan competitivo, hablando de manera laboral o en el área, en el mercado actual en el que nos encontramos. Hay mucha competencia, pero hay muchos cristianos que Dios les puede revelar un diseño para que ellos pongan una empresa. O les puede dar la creatividad para desarrollar su negocio y tener más clientes. Eso se logra a través de la unción. ¿Quieres que Dios te dé sabiduría, la inteligencia, el conocimiento? Busca la unción de Dios. ¿Quieres prosperar en tu negocio, en tu ministerio? Pídele a Dios que te dé la inteligencia, las estrategias para desarrollar tu negocio, tu vida espiritual. También tenemos la unción de poder. Aquí se habla también de que va a estar el espíritu de poder sobre nosotros. Pablo habla de que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos el poder de Dios, la unción de Dios, que cuando oremos por una persona, esta persona se vaya llena de la presencia de Dios. Miren, algo que tenemos que aprender de que nosotros no vamos a poder dar nada que no hemos recibido en intimidad. Todo lo que recibimos en la intimidad con Dios, eso, nos llenamos de eso para darle a otras personas. Y es bien importante que anhelemos la unción de poder para tener algo que dar. Y también tenemos el espíritu de conocimiento. Nos va a ungir con conocimiento. Y no es un conocimiento de letras, de ciencia. Dios lo puede dar, sí, Dios te lo puede dar. Pero este conocimiento habla de conocer su persona, de conocer su carácter, de conocer la personalidad de Dios. Mire, hermanos, este va muy amarrado con el último que dice de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este va amarrado con el temor a Jehová, porque entre más conozco a Dios, entre más conozco su persona, más le temo, más le respeto, más le honro como hijo de Dios, como hija de Dios. Entonces es bien importante, hermano, la unción me va a ayudar también a conocer más a Dios. No a un Dios histórico, sino a un Dios como Padre, a un Dios con el cual yo me puedo relacionar y puedo conocerle y puedo amarle y puedo tener temor a Él. El temor es prácticamente respeto, honra hacia Dios. Me impacta mucho, hermanos, la historia de un pastor. Hace poco estaba hablando con él y él me estaba comentando un poco de cómo Dios lo ha ido llevando a niveles de autoridad y cómo Dios lo ha bendecido. Y bueno, al principio él me contó de que Dios le dijo de que le iba a dar una iglesia de 300. Este pastor es un pastor que está metido en la presencia de Dios, ama a Dios y por eso Dios lo ha bendecido. Y él me comentó de que comenzaron a levantar la iglesia, Dios comenzó a proveer todos los medios para levantar la iglesia, pero tuvo un trabajo arduo antes de comenzar a levantar la iglesia. Él me comentó de que ahí en el sector donde él está trabajando, que es aquí por La Libertad, se mueve mucho la brujería. Y bueno, él me comentó de que yo lo había metido en oración y en ayuno para tener unción, hermanos, porque Dios le había pedido que él quería que se cerraran bordeles que había ahí, lugares de mala vida que había ahí, brujos que dañaban a las personas. Entonces Dios le dijo que él tenía que andar en toda esa zona anunciando, predicando y diciendo a la gente que miraba: Dios va a traer cambios a este lugar. Dios va a traer cambios, Dios va a transformar la vida de este lugar. Me mencioné el nombre, pero les mentiría si se los digo porque no recuerdo muy bien cuál era el nombre, pero queda en La Libertad. Entonces, dice que una vez le dijo a un brujo, él no se había dado cuenta que era un brujo, pero él le dijo: Dios va a traer cambios a este lugar. Y él lo andaba invitaba a las personas a la iglesia. La cuestión está de que el brujo le dijo: mira, no digas esas cosas, decí otra cosa, pero no digas eso. ¿Sabe por qué? Porque algo que también tenemos que aprender, de que cuando Dios dice una palabra, el primero en tener miedo es el diablo. Porque Dios sabe que si algo Él dice, lo va a cumplir. Pero muchas veces Dios ha dado una palabra a tu vida y no la has creído. Dios te ha dicho: te voy a bendecir, te voy a sacar adelante,
te voy a dar este proyecto. Muchas veces Dios nos dice eso, pero no lo creemos. El primero que lo cree es el diablo y es el primero que anda viendo qué hace para estorbarnos. Entonces ahí estaban estos brujos tratando de estorbar, pero este pastor se metió en ayuno, en oración, y al final dice que se fueron se fue un brujo de esa zona, 2 brujas se murieron, que ahí Dios comenzó a limpiar esa zona, se cerraron los burdeles y los antros que habían ahí. La iglesia creció, muchos de los bolitos que andaban ahí se hicieron cristianos, levantaron el templo. Ahora este pastor, porque es un cristiano que ha cuidado la unción de Dios, es un cristiano que ha amado la presencia de Dios. Ahora este pastor, Dios lo ha movido a otra zona. Ahorita él se está preparando porque Dios le ha dicho que le va a dar una iglesia de 10,000 personas. Entonces, ahorita está buscando un lugar aquí en la zona metropolitana. Creo que me dijo de que estaba entre la San Benito y entre el Escalón, que ahí Dios lo quiere plantar porque ahí hay mucho pueblo, gente de dinero que no conoce a Dios, que ellos dicen ser buenas personas y todo esto, pero no conocen realmente a Dios, no tienen una relación con Dios. Entonces, ahí podemos ver que cuando nosotros nos metemos con Dios, cuando cuidamos su presencia, Él nos va a ir llevando de gloria en gloria. Y son los niveles de la unción. Entonces, por eso es bien importante que cuides la unción de Dios. Si tú quieres llegar a otro nivel de gloria, cuida lo que Dios te ha dado ahorita. Cuídalo. Tu familia, tu ministerio, tu iglesia, cuídalo. El que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Miren, ¿para qué necesitamos la unción de Dios? Para guiar a la familia, para desarrollar los ministerios, para destrabar cosas del enemigo en medio de la iglesia. Para eso necesitamos. Y el punto número 3, hermanos, la unción trae bendición. Ese es el punto número 3. Un cristiano ungido va a ser bendecido. Un cristiano ungido va a ser bendecido, va a andar bendecido, sí, quizás con problemas, porque problemas creo que todos tenemos, pero va a estar confiado y seguro de que Dios está con él. Yo quiero que me acompañen en Salmo 45:7. Vámonos a Salmo 45:7. Mire lo que dice Salmo 45:7, hermanos. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría. Dios nos unge para que vivamos una vida en alegría, hermanos, para que vivamos una vida en plenitud. Eso es lo que quiere Dios, hermanos, que nosotros disfrutemos la vida, que vivamos alegres. Entonces, la unción va a traer paz a nuestras vidas. La presencia de Dios eso trae. Jesús dijo, la paz que yo os doy no es como la que da el mundo. Y él dijo también, yo doy vida y vida en abundancia. Anhelemos su presencia para tener una vida en abundancia. Anhelemos su presencia para tener una vida alegre, hermanos. Como dice aquí el salmista, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo, con unción de alegría, más que a tus compañeros. Porque muchas veces los cristianos nos miramos bien alegres, nos miramos que siempre andamos bendecidos. ¿Por qué? Porque hay unción del Espíritu Santo. Usted bien puede notar en el rostro de una persona cuando anda atribulada, cuando anda estorbada por el enemigo. ¿Por qué? Bueno, puede ser por ataques, ¿verdad? Porque como cristianos va a haber persecuciones, ataques, pero muchas veces va a ser porque esta persona ha descuidado su relación con Dios y ha dejado de percibir esa unción, esa presencia de Dios. Entonces, yo quiero que me acompañen a Isaías 10:27 para ir cerrando. Isaías 10:27. Isaías 10:27, hermanos. Este versículo es clave, hermanos. 10:27. Vamos a ver.
Aparte, hermanos, una persona ungida no le teme a nada porque sabe que Dios le ayuda. Eso es bien importante, hermanos. Una persona que es ungida va a andar confiada, va a andar segura que Dios está con él, con ella, que Dios es su proveedor, que Dios es su guarda. Por eso necesitamos anhelar la unción. Y miren, también necesitamos anhelar la unción porque la unción trae bendición. Miren Isaías 10:27 lo que dice. Este versículo es revelador, hermanos. Yo, de hecho, les pido que si tienen ahí donde apuntarlo o si lo pueden subrayar, háganlo. Mire, dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Miren, hermanos, hay muchas maldiciones que solo se rompe a causa de la presencia de Dios, a causa de la unción del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para ser libres, para ser sanos. Necesitamos unción. Miren, una persona ungida por el Espíritu Santo, hermanos, no va a ser igual, hermanos. Una persona ungida por el Espíritu Santo no va a andar en esclavitud, no va a andar estorbada, va a ser llena de la presencia de Dios para vivir en libertad, para vivir en alegría, porque eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Miren, una persona ungida por el Espíritu Santo, hermanos, comienza a amar a Dios. Comienza a amar a Dios, comienza a amar a su familia, comienza a amar a su esposo, a su esposa, comienza a ser productivo. Una persona ungida por el Espíritu Santo va a tener la energía, la fuerza para desarrollar cualquier actividad. Dios quiere ungirte esta tarde, hermano, hermana que escuchas este mensaje, para que seas feliz, para que seas libre de toda opresión, de todo problema. Dios quiere que seamos ungidos esta tarde, que podamos orar esta tarde para que Él pueda quitar toda carga, para que Él pueda quitar todas esas preocupaciones que muchas veces nos ahogan. Hay tantas preocupaciones que lo que hacemos nosotros que muchas veces es como llevar una mochila y comenzamos a meter una preocupación acá, un problema acá y andamos toda esa carga. Pero por eso dice Isaías 10:27 que acontecerá un día que el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Quieres que Dios quite todas esas dificultades? ¿Quieres que Dios te ayude a perdonar, a amar a tus enemigos? Pídele la unción. Él está dispuesto a darte esa unción para que tú vivas de una manera diferente. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, oramos esta tarde, Señor, por las personas que han escuchado este mensaje, Señor. Padre, que tú las unjas con tu Santo Espíritu, Señor. Que tú vengas llenando ese corazón vacío, Señor. Que tú vengas llenando ese corazón que quizás está triste, ese corazón que quizás se siente abandonado, ese corazón que quizás se siente solo. Que en esta hora comience a experimentar, Señor, tu libertad, Señor. Que vengas tú llenando, Señor, cada vacío, Señor, de esos corazones, Señor, que se sienten que ya no dan más, Señor, de esas personas que se sienten sin fuerza, Señor, sin motivación, Señor, de esas personas que han abandonado sus sueños. Oramos, Señor, para que tú los bendigas, para que tú los unjas en esta tarde, Señor. Unge a esas personas, Padre Santo, que están clamando, Señor, por sus hijos en un hospital, Señor. Oramos, Señor, por los que están en las calles, Padre. Oramos por los niños indefensos, por los ancianos, Señor, para que tú los unjas, Señor, para que tú los llenes de tu presencia, Padre. Oramos por tu iglesia, Señor. Unge tu iglesia, unge cada ministerio, Señor, de todas las iglesias de este país, Señor. Unge a cada pastor, Señor, con tu presencia, Señor. Úngenos para llevar tu palabra, Señor. Úngenos con sabiduría, Señor. Úngenos con inteligencia, Señor. Con el espíritu de consejo, de poder, Señor. Úngenos con tu temor, Señor. Danos temor de ti, Señor. Ayúdanos a respetarte, a honrarte, Señor, cada día que pase, Dios. Padre, oramos también para que tú unjas, Señor, a cada hermano que predique aquí en esta radio, Señor. Oramos, Señor, para que tú unjas, Señor,
a esta radio, Señor, que nos des palabra nueva, Señor, para predicar tu palabra, que nos deje esa unción fresca, esa unción nueva, Señor, que nos deje esas fuerzas como las del búfalo, Señor, para seguir adelante, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana que se conectó a este programa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Amén.